Listo. Entonces, el día de ayer hablábamos del porfiriato, ¿no? Al final, y cerrábamos diciendo que de alguna manera durante el porfiriato se dio el gran desarrollo. ¿Qué decíamos? Durante el porfiriato se dio ¿qué? ¿El desarrollo de qué parte? El económico, muy bien, Víctor, el gran desarrollo económico, ¿no? Fue la época de la gran introducción industrial, llegaron la inversión extranjera, llegaron los ferrocarriles, la luz eléctrica, pero no todo era felicidad, ¿verdad? Porque no siempre el hecho de que el desarrollo económico llegue, exacto, bajamos un escalón en lo social. Muy bien, Víctor, efectivamente, porque apretaron más, ¿no? Digamos, a la sociedad y entonces empezó esta enorme diferenciación entonces en que los ricos eran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres y esto pues llegó, de plano apretaron demasiado el cuello de la sociedad, llegó tan fuerte esta situación hasta que estalló. Y estalló, digamos, los primeros indicios de que esto ya se estaba poniendo mal, se dio a través de dos huelgas, ¿sale? La huelga de Cananea. En Cananea es una ciudad que está en Sonora, ¿sale? En donde se reunió un grupo de mineros en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Y piensen, a lo mejor ustedes van a decir, hay una huelga, pues aquí ahorita todos los días hay huelgas, ¿no? Todos los días hay marchas. Sí, ahorita, pero justamente en aquel tiempo no existía el derecho a huelga, no existía la idea de que las personas, los trabajadores pudieran manifestarse en contra de su gobierno y decir, oigan, o de su patrón, ¿no? Y decir, ya estuvo, por favor, requerimos de derechos. La gente estaba trabajando, ¿cuántas horas les gustan? Ahorita lo legal son 8 horas, ¿no? ¿Cuántas horas les gusta que trabajaran en ese tiempo? A ver, calcúlele a ver si le adivinan. Más de 12 decía Tistia. Muy bien, efectivamente. La gente estaba trabajando de 12 a 16 horas diarias. Es muchísimo. Yo con 8 horas, muchachos, ya casi se me saltan los ojos. Ya casi estoy desesperada por llegar a mi camita a dormir y descansar, a comer algo, ¿verdad? Pues en aquel tiempo de 12 a 16 horas. Y se sabe de algunos casos donde llegaban a trabajar 18 horas. 18 horas es un exceso, muchachos. O sea, son horas de sueño. ¿Qué hacían? ¿A qué hora comían? O sea, seguramente se buscaban sus momentos, pero se parece un poco a lo que pasó en Navidad durante la pandemia. No sé si supieron el caso de lo que estaba pasando en Amazon, que eran tantos los pedidos que recibía Amazon que el dueño de Amazon ya no permitía que los trabajadores fueran al baño y grabaron videos, ¿no? Hasta los vieron creo que a TikTok, en donde se veía que hacían el baño en botecitos de Coca-Cola horrible, ¿no? O sea, condiciones laborales extremosas, muchachos, extremosas. Exactamente, ¿no? En las plantitas de ahí de su fábrica donde envuelven en Amazon, ¿no? O sea, terribles, ¿no? Entonces, bueno, hagan de cuenta que lo mismo, pero en el porfiriato, ¿no? Y no solamente las condiciones eran pésimas en el trabajo, no existían seguros laborales. De hecho, hoy que en nuestro país de alguna manera disfrutemos de ciertos derechos laborales, pues se lo debemos en gran medida a lo que va a pasar con la Revolución Mexicana y a la situación tan penuriosa, tan terrible que se vivía en el porfiriato, ¿sale? Entonces, durante el porfiriato, esta huelga de Cananea que se va a dar en 1906 era la primera vez, digamos, legal en la historia de nuestro país en donde los trabajadores se reunieron para marchar y decir basta. Era la primera vez y era ilegal porque el Porfirio Díaz utilizó al ejército, ¿sale? Utilizó un montón de medidas represoras para tratar de terminar con estas huelgas. La segunda muy importante va a ser la que se va a dar en el estado de Veracruz en el año 1907 en en Río Blanco, ¿sale? Que es otro pueblito en donde se juntaron una comunidad de textileros en la búsqueda de exigir sus derechos. También pasaba esto mucho porque hagan de cuenta que trabajaban en las primeras fábricas mexicanas y pues no había mucha experiencia, ¿no? En el uso de las máquinas. Los mexicanos pues todavía no les sabían muy bien al uso de las máquinas y además no tenían ninguna seguridad laboral. Entonces,
Vamos a suponer que trabajas en una fábrica de textiles y que de repente la cosedora se te clava en la mano y que pierdes la mano, ¿sale? ¿Qué hacía un patrón durante ese periodo? ¿Qué creen que hacía? Lo corría exactamente así de, ya no tienes mano, pues qué mal, discúlpame, ya no puedes trabajar, pues va y contrato otro, ¿no? Y esta persona pues ya quedó discapacitada y quedaba limitada en los trabajos que podía realizar, ¿no? O imagínate que era un campesino y pues no tenía manera de sembrar sin una mano, ¿no? O eso, bueno, en el caso de una mano, por dar un ejemplo, pero había gente que por subir escaleras muy altas se caían y se quedaban paralíticos. O sea, eran situaciones tremendas y muy dramáticas porque no existía ningún seguro laboral que los protegiera. Entonces, estas huelgas manifestaron o pusieron, digamos, sobre la mesa la situación de que el porfiriato no era tan idílico y tan perfecto como se creía, ¿no? Y pues digamos que todo se empieza a volver más tenso cuando en 1904 Porfirio Díaz hizo a 6 años la presidencia, ¿no? A sexenio, porque antes gobernaban 4 años los presidentes y en este momento se lo extendió a 6 años. Entonces la gente ya empezó a estar así súper molesta. Además, consideren que durante el porfiriato, pues fueron 35, 34 largos años de gobierno en donde al inicio la gente decía, ay, wow, ¿que fue necesario que el porfiriato? Pregunta complicada, Víctor. A mí me parece que, independientemente de si yo esté de acuerdo o no con el porfiriato, sí me parece que todas las naciones del mundo han pasado por momentos de dictadura, justamente. Hubo dictaduras por ejemplo, por hablar de América Latina, los Perón, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, hablemos de la dictadura, por ejemplo, de Vargas en Brasil. O sea, todos los países de alguna manera tuvieron un periodo de dictadura que permitió pacificar, que permitió como que esa represión tan fuerte hiciera como despertar a las sociedades y decir, basta, ¿no? Eso es cierto que por un lado, de alguna manera, esta situación lo facilitó. Ahora, de creer que así fuera estrictamente necesario, no creo. O sea, creo que al final todas las sociedades llegan a un punto en donde se estabilizan y de alguna manera empiezan en la búsqueda de otro tipo de gobierno. Ahora, que creo que en ese momento en nuestro país solo la dictadura como esta fuera la solución, pues tampoco, porque ya antes nuestro país había tenido una dictadura, que a lo mejor no había durado casi nada, ¿no? La de Santa Anna. La diferencia es que Santa Anna más bien era súper ultra conservador y en un inicio Porfirio Díaz utilizó la sabiduría de los liberales, la explotó al máximo y el influjo que empezó a llegar de la economía dio que el porfiriato se diera, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque las otras dictaduras no tenían el apoyo de los extranjeros. Si ustedes recuerdan, más bien a Santana le tocó todas las luchas con el extranjero, le tocó repeler a los españoles, le tocó la lucha con los franceses, hasta perdió una pierna, le tocó la lucha con Texas, le tocó la lucha con Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, pues él la tuvo difícil, no tenía el apoyo del extranjero. En cambio, Porfirio Díaz tuvo el apoyo de los otros liberales del extranjero, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia, sobre todo, incluso Alemania y hasta Japón estaban ya invirtiendo en México en ese periodo, y eso le facilitó a Porfirio Díaz quedarse en el poder por tiempo ilimitado, ¿no? Ah, claro, pero además, la dictadura de Pinochet, que fue en Chile, ¿no? Por ahí, o sea, dificilísima, ¿no? Dificilísima, y ya más hacia acá, más hacia mediados del siglo XX. Y si se fijan, ahí no tenemos mucho tiempo para abordarlo. Si quieren, un día nos reunimos nada más para platicar de eso, si se quedan con ganas. Pero en América Latina, todas las dictaduras han sido auspiciadas por el extranjero y sobre todo por Estados Unidos. Entonces, de alguna manera que haya habido en toda América Latina dictaduras, es porque de algún modo
han sido protegidas por los gobiernos potencia, ¿no? En este caso de Estados Unidos, que Estados Unidos pues ha tenido un fuerte imperialismo sobre América, ¿no? Entonces, les digo, no sé si es estrictamente necesario, si tenga que pasar a fuerza por ahí, desde mi punto de vista no, ¿no? Como historiadora, no solo como persona, sino que más bien creo que la dictadura se convierte en un modelo político ideal para los países que quieren controlar el país. Fíjense, Estados Unidos ya quería desde hace mucho tiempo controlar México, a tal grado que hizo una guerra para a fuerzas obtener un territorio que México no quería ceder. O sea, a fuerza lo hizo, ¿no? Y México, por el atraso militar que tenía con relación a México, al final lo perdió, ¿no? Independientemente de cómo haya sido, lo perdió. Si se fijan, tener una dictadura que al final permite que llegue el extranjero y que se beneficie de la riqueza de México, pues es ideal para ellos, ¿no? Ellos no le pierden, pues ya no tienen que venir y hacer la guerra porque al final tienen en su control a un dictador que lo hace por ellos, ¿no? Entonces, que les da todo el chance de controlar. Entonces, ahí está el gancho. A veces, no estoy justificando a Porfirio Díaz ni a lo que hizo, por supuesto que no, pero a veces perdemos de vista que detrás de los dictadores, detrás de estas personas, también hay otros juegos de poder más grandes que tienen que ver con el juego internacional del poder. ¿Sí? Acuérdense lo que vimos en Primera Guerra Mundial, en Segunda Guerra Mundial, donde al final la ambición por el poder y por el territorio, pues llevó a grandes guerras mundiales, ¿no? Simplemente no nos vayamos lejos. Vean lo que está pasando con Ucrania y con Rusia. Hay quienes dicen, no, no se vale que Rusia haya declarado la guerra a Ucrania, pero no te cuentan el lado B. En Ucrania está permitiendo la entrada de Estados Unidos, lo que le facilitaría a Estados Unidos el control de esa zona y que a Rusia no le conviene. Otro lado, tampoco te cuentan que en Ucrania está lleno de neonazis, es decir, de gente que quiere continuar con las ideas de Hitler, pero que ahora ya no nada más es contra los judíos, sino que ahora es contra los turcos, contra los árabes. Entonces, es lo que les digo, ¿no? Es muy difícil ponerse así y decir, ay, si Ucrania tiene la razón, o Porfirio Díaz tenía la razón, ¿no? O Rusia la tiene, es muy difícil. Hay muchos intereses en juego, ¿no? Espero no haberme desviado mucho y haber más o menos aclarado tu duda, Víctor, ¿sale? Entonces les decía, además de las huelgas que ya se estaban dando en el Porfiriato, que estaban manifestando el malestar de los trabajadores, se le viene encima a Porfirio Díaz esta entrevista. Ya saben ustedes que las entrevistas pueden ser tu máxima forma de ganar seguidores o tu pésima forma de ganar, no seguidores, sino haters, ¿no? Fíjense que Porfirio Díaz en 1808 realizó una entrevista con James Krillman, que era un periodista muy importante de la revista Pearson Magazine en Estados Unidos, y pues le hace una entrevista, aquí tienen un extracto, está en inglés, por supuesto, la entrevista, y bueno, cuando él publica esta entrevista, hay dos preguntas que le dieron, híjole, acá en la yugular al pobre Porfirio Díaz. La primera pregunta era, oiga, don Porfirio, pues ustedes sabemos que le va muy bien en México, ¿verdad? Pero pues usted ya está grande, o sea, cuando empezó a gobernar tenía 50 y tantos años, ahora tiene 80 y tantos, ya no es la misma fortaleza, ya no tiene las mismas ganas, ¿verdad? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se va del gobierno? ¿No? A lo que Porfirio Díaz contesta dándole muchas vueltas, pero al final termina diciendo, es que no es que yo no me quiera ir, yo de hecho ya quería dejar el gobierno desde hace muchos años, yo ya me quería jubilar. El problema es que México no quiere, México no me deja. Sí, ajá, ¿cómo no? ¿No? México sigue votando por mí, según Porfirio Díaz, ¿no? Y entonces ahora la culpa pues no era de él, ¿no? Era bueno, del pueblo mexicano, no nosotros, porque yo no estaba ahí, ¿verdad? Todavía ni nacía, pero lo cierto es que le echó la culpa al pueblo mexicano de que tenía el gobierno que quería, ¿no? Y la segunda es que le dijo, bueno, ok, ¿y qué va a pasar cuando usted muera? ¿No? Le hizo la pregunta a James Krillman, a lo que Porfirio Díaz dijo, no, yo ya 1910 va a haber elecciones y yo ya no voy a participar. Y cuando los mexicanos, sobre todo los de la clase media que tenían acceso a estos periódicos, lo leyeron, hagan de cuenta, así se volvió viral esta noticia, ¿no? Todo el mundo dijo, ¿qué?
que ya no va a haber Porfirio Díaz y todo el mundo empezó a decir, este es mi momento. Y es que piénsenlo, cuando decimos que había una dictadura de Porfirio Díaz, significó que durante estos 30 y tantos años, muchachos, no cambió el presidente, tampoco cambió el sistema legislativo, tampoco cambió su gabinete, tampoco cambiaban los gobernadores. O sea, todo fue lo mismo por 30 años. No permitía la movilidad. Simplemente les pongo un ejemplo. Yo tengo 37 años de edad. Significaba, si yo hubiera vivido en el porfiriato con la edad que tengo ahorita, que desde que yo nací hasta que estoy aquí con vida, Porfirio Díaz gobernó. Nada, yo no he conocido nada diferente. ¿Qué pasaba si yo había nacido en una familia encumbrada con dinero y yo hubiera tenido ganas de estudiar? De entrada no hubiera podido porque soy mujer, a pesar de que durante el porfiriato se dio la primera mujer que estudió en la UNAM, una médico, ¿no? Entonces, a pesar de eso, pues yo no hubiera podido. Pero ¿qué hubiera pasado si mi esposo hubiera querido? ¿No? Él a lo mejor pues le interesa la política, está en contra de Porfirio Díaz y que hubiera querido gobernar. ¿Hubiera podido? Pues no. Sí, dice Tistia, bueno, sí, porque le hubiera echado ganas, pero no porque era joven, ¿no? O sea, no pertenecía al club de la gente de Porfirio Díaz, en donde él tenía dominio y control total. No se puede. Era, a ver, si Porfirio Díaz, yo quiero que Tistia sea gobernadora del Estado de México, eso se hacía, ¿sale? No era como que la gente podía llegar y mostrar su candidatura. ¿Qué pasa cuando dice él que no se va a postular? Pues tómala, Barbón. Ay, perdón, me adelanté. Todos los grandes personajes de ese momento que querían postularse al gobierno dijeron, vas, este es mi momento. Y empezaron a surgir un montón de partidos políticos que, ayudados de todos los opositores de Porfirio Díaz, que habían escrito periódicos como los hermanos Flores Magón, Ricardo, Luis, ¿sale? Y Enrique Flores Magón, que tenían un libro, periódico llamado Regeneración y que hablaban súper mal de Porfirio Díaz. Empezaron a salir las caricaturas políticas en contra de Porfirio Díaz. Ellos tenían las ideas, ¿sale? Sobre todo eran anarquistas. Pero aparece aquí nuestro primer personaje de la revolución, el señor Francisco I. Madero, que empieza a decir, pues como que yo tengo el dinero. De hecho, su familia era prácticamente dueña de todo el estado de Coahuila. Imagínate, ¿eh? Cuánto dinero tenía para que fueran dueños del estado de Coahuila. ¿Sale? Tenían un montón de haciendas, tenían inversiones en minería, pero no podían tener acceso al gobierno. Si se fijan, es lo mismo que pasó en la Revolución Francesa. Tenían dinero los burgueses, pero no tenían el poder. Aquí es lo mismo, ¿no? Francisco I. Madero y toda su gente tienen la lana, pero no tienen el poder y quieren llegar a él. ¿Cómo le van a hacer? Pues invirtiendo su lana en formar un partido político que en 1910 se va a postular en contra de don Porfirio, ¿no? Que va a ser el Partido Liberal Mexicano, en donde su líder, pues va a ser los hermanos Flores Magón, ¿sale? Y el señor Francisco I. Madero, ¿sale? Francisco I. Madero además había escrito un libro llamado La sucesión presidencial. Aguas con esa pregunta, ¿eh? Porque a mí me ha tocado ver en los exámenes de selección, siempre asocian a Madero con este libro, ¿sale? La sucesión presidencial de 1910. ¿Quién es el escritor? Francisco I. Madero. ¿Por qué este libro es importante? Porque ahí abiertamente el señor Madero se pone en contra de Porfirio Díaz, lo hace público y con este libro empezó a jalar gente, intelectuales como los del Ateneo de la Juventud, ¿no? Que les tocó vivir ese periodo. Hablamos de José Vasconcelos, Alfonso Caso, ¿no? El hijo de Bernardo Reyes que estaba a favor. Imagínense eso, ¿no? El opositor de Madero, porque no crean que Porfirio Díaz se va a quedar con las manos cruzadas. No, 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 no. ¿Sale? ¿Qué va a pasar? Pues que Porfirio Díaz, pues no puede postularse porque ya había dicho que no lo iba a hacer y no puede abiertamente darse la vuelta. ¿Qué va a hacer? Elegir a su mano derecha para que, mira, tú vas a gobernar y yo te manipulo mientras tú gobiernas, yo te digo qué hacer, ¿no? Ese señor era Bernardo Reyes, el papá de Alfonso Reyes, uno de los más grandes escritores de su época, y han de saber qué drama, ya me imagino en esa familia. Alfonso Reyes, el hijo,
estaba en contra de Porfirio Díaz, mientras que Bernardo Reyes estaba a favor de Porfirio Díaz, su papá. No, ya me imagino el drama en la casa, ¿no? El pleito que se aventaba porque unos estaban a favor de uno y otro de otro, ¿no? Un poco como si tú le vas al PRI, tu familia le va a Morena o al revés, no sé, ¿no? Un poco así. Entonces, la cuestión es que Madero se postula, también Bernardo Reyes, evidentemente, forma junto con el Partido Liberal Mexicano, se une con otros partidos más chiquitos porque se dieron cuenta que no tenían mucho jale y Madero sí tenía como mucho pegue, ¿no? Era famosillo, y forman el Partido Nacional Antireeleccionista, cuyo lema era sufragio efectivo, no reelección. La no reelección yo creo que es fácil de entender. ¿Qué significa no reelección? ¿Qué pedían, pues, con la no reelección? A ver, ayúdenme. Valerie, ¿qué significa la no reelección? Exacto, no volver a elegir a la misma persona, exacto. ¿Y qué significará sufragio efectivo? Exacto, que un presidente no se pudiera reelegir, pero presidente con ese, Víctor. ¿Sale? ¿Qué significa sufragio efectivo? Sí, ya no está tan fácil. ¿Crees que es sufragar? Como las sufragistas, por ejemplo. ¿Se la sabe el esa? Votar libremente, exactamente. Sufragar es votar. Cuando dicen sufragio efectivo, lo que están pidiendo es que el voto sea legal, que el voto o sea, un voto por persona y ese voto sea legal, que se cuente, que no esté trucado, que no sea complot, ¿no? Que no haya ahí algún truco mágico. Pues bueno, pidieron esto jaló mucha gente, ¿no? Que creen que se hacen las elecciones, ¿no? Y ahí estaban nuestros dos candidatos, ya saben, Madero contra Reyes. Y entonces gana apabullantemente Madero se lleva la mayoría y sale Porfirio Díaz y ¿qué creen que dijo? ¿Qué se les ocurre que dijo? Cuando vio que perdió, dijo, me doy por vencido, ya perdí. Exacto, dijo, no vale, hubo trampa ahí. Ya saben que en este país nunca sucede eso, ¿no? De que, ay, ahí hubo trampa, metieron votos y que no sé qué. Y la hizo de emoción cañón y entonces anuló la elección. Y dijo, ¿qué creen? La tengo que anular y pues me tengo que quedar yo en lo que hay otra elección. ¿Qué hace Madero? Pues que se enoja, ¿no? Exacto. Sufragio efectivo, no. Reelección, sí. Exactamente, Bonnie. Bien pensado. Entonces, dijo es complot. Y entonces apresa a Madero, o sea, lo manda a encarcelar para que no empiece a hacer de las suyas, ya ves que él es un dictador, le encanta ser autoritario, ¿no? Y entonces agarró a los ejércitos, se los llevó, y de repente lo encarcela, ¿sale? En Monterrey y después es trasladado a San Luis Potosí en junio de 1910. Junio, ¿sale? ¿Qué sucede entonces? Pues que, ay Dios, me salté, espérenme. Aguántenme, algo está pasando con mi computadora, se está volviendo loca. Resulta que dentro de esta cárcel, Madero va a escribir un documento llamado el Plan de San Luis, ¿sale? El Plan de San Luis se llama así pues porque estaba encarcelado en San Luis. El Plan de San Luis convoca a la población para que el día 20 de noviembre, ¿sale? De 1910 saliera la gente ya a oponerse a Porfirio Díaz y a iniciar una guerra, que todos aquellos que estuvieran a favor de Madero pues siguieran luchando por la democracia y entonces acabaran con el gobierno de Porfirio Díaz. Ahora, ¿por qué salió la gente? Pues uno, porque resulta que Porfirio Díaz no solamente estaba la situación de los trabajadores, también estaba la situación de los campesinos.
Porfirio Díaz, necia, quiero decir Madero y es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz había creado una ley para quitarle tierras a los campesinos y a los indígenas. Él decía que estas tierras no se trabajaban y que entonces tenía derecho a deslindarlas, es decir, a quitárselas, ¿sale? Pero pues es que no pudieran trabajarlas, es que no tenían dinero para grano, es decir, dinero para las semillas para poder sembrar, y entonces Porfirio Díaz los acusaba de que no servían esas tierras y con ese pretexto se las quitaba, ¿no? Decía, no estás produciendo estas tierras, te las quito, ¿no? Entonces, estas tierras, ¿qué hizo? Pues que se las dio a extranjeros para que ellos pudieran extraer petróleo o sembrar, hacer N cantidad de situaciones, ¿no? Construir una fábrica, dominar un latifundio, una hacienda. Entonces, esto, pues evidentemente hizo que, por un lado, campesinos estuvieran enojados con indígenas, estuvieran enojados con Porfirio Díaz por quitarles sus tierras. Por otro lado, obreros por las malas condiciones de trabajo. Y para colmo, la clase media representada por Madero, que no podía ascender al poder, que no podían llegar. Junto con esto ya lo vimos, el periódico Regeneración, entonces estalla la revolución. Efectivamente, el 20 de noviembre sale mucha gente, de hecho, desde antes ya había empezado a ver, en cada pueblito empezó a ver como un líder, a los que vamos a llamar caudillo, ¿sale? ¿Qué es un caudillo? Pues básicamente cuando un líder, ¿sale? Un líder de una zona no tiene poder político, ¿eh? No es ni gobernador, ni presidente municipal, nada de eso. Es una persona como tú y como yo. Haz cuenta el profe Bata, ¿no? El profe Bata empieza a decir a la gente, es cierto lo que dijo Madero, estoy de acuerdo con él, vamos todos, y empezó a jalar a la gente, a los obreros, a los indígenas o a la clase media, y empezó a haber rebeliones en los diferentes pueblitos. Estas personas se llaman caudillos, pues justo porque son líderes militares, líderes incluso ideológicos, pero pues no tienen ningún poder político, pero aún así jalaban gente, y esto pues es lo que hizo que la revolución durara lo que duró y se hiciera tan grande. Y entonces sí, estalla la Revolución Mexicana. Si se fijan, aquí presten mucha atención. ¿Por qué razón estalló la Revolución Mexicana? Porque están en contra de Porfirio Díaz, ¿sí? Por eso estalla la revolución, porque están en contra de Porfirio Díaz. Así de fácil, que esto va a ser más complicado de lo que creían. Y entonces, para hablar de la Revolución Mexicana, la vamos a dividir en 4 fases bien claras y bien distinguidas. La primera fase es la que llamamos desde el maderismo, desde que Madero convoca al pueblo y hasta que, ¿qué creen? Que nos van a asesinar a Madero, ¿no? Hasta 1913. Es decir, va desde 1910, ¿sale? Hasta 1913. ¿Con qué hechos? Bueno, pues el primero con el Tratado de San Luis, con el que se desata la revolución. El segundo momento importante, en 1911, cuando Villa y Pablo González van a capturar a Porfirio Díaz en Ciudad Juárez, Chihuahua, y lo van a obligar a firmar su renuncia. Y terminará esta primera etapa en 1913 con la decena trágica, ¿sale? Un caudillo, vamos a suponer, fíjense, vamos a suponer que todos estamos súper en contra de, no sé, el gobierno actual, vamos a suponer, AMLO, ¿ah? Y entonces sale un personaje a decir, los convoco para que el 20 de noviembre salgamos todos en contra de AMLO que no quiere dejar el poder. Por dar una idea, solamente un ejemplo. No estoy diciendo que esté a favor o en contra, simplemente es un ejemplo. Entonces, vamos a suponer que esta persona sale, ¿no? Y de repente yo, ¿no? Les digo, pues me parece súper bien, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dice esta persona, salgo aquí a mi fraccionamiento, yo vivo en un fraccionamiento, ¿no? Salgo y empiezo a convocar a la gente y como pues hablo muy bien ante el público, empiezo a volverme cada vez más famosa entre mi fraccionamiento, la gente va siguiendo lo que yo hago, yo les voy diciendo vamos a tomar, no sé, el centro de Tizayuca, que es donde yo vivo, ¿no? Vamos a tomar, después de ahí nos vamos a Tecámac, nos vamos a Zumpango, vamos tomando los municipios, vamos capturando a sus delegados municipales y yo voy formando cada vez un ejército de personas que me siguen más grande. Si te fijas, Valerie, yo sería un caudillo, porque yo voy atrayendo a la gente con mis ideas, los voy
digamos, guiando, liderando sobre qué, cómo llevar el movimiento, pero yo no tenía antes ningún cargo de gobierno, ni tampoco fui presidente, ni nada. Era una persona del pueblo que empezó a jalar gente. Uh-huh. Por ejemplo, Villa. Villa se te dedicaba a trabajar en una hacienda. De hecho, Villa fue acusado de asesinato y por eso se cambió el nombre. ¿Ustedes se acuerdan de cuál es el nombre original de Francisco Villa? Es Doroteo Arango, efectivamente, es Doroteo Arango. Ese era su nombre real, pero han de saber que él trabajaba en una hacienda en donde era explotado, donde le pagaban mediante la tienda de raya, ese era su nombre. ¿Y qué creen? Pues que el dueño de la hacienda quiso violar a su mamá. Así de frea la cosa. Él se metió en el momento en el que su patrón quiso violar a su mamá de Villa y entonces con unas tijeras ¡paz! Se las clavó en la nuca. La mamá, pues por protegerlo, le dijo, pues sabes qué, córrele y nos vamos todos de aquí, agarraron lo poquito que tenían y huyeron en todo Chihuahua. Él empezó a vivir con otro nombre para que no lo encarcelaran, ¿sale? El nombre por el que cambió fue Francisco Villa. Francisco Villa, pues justo porque había vivido la explotación, por la situación tan terrible que vivió y que padeció, pues eso hizo que jalara mucha gente, ¿no? De alguna manera, todos los obreros del norte, mineros, como los de Cananea, ¿no? Los que estaban trabajando en los ferrocarriles, empezaron a sentirse identificados con la historia de Villa y eso hizo que jalara mucha gente. Si se fijan, Villa pues no tenía ningún poder, ni político, simplemente era parte del pueblo, pero como la gente lo siguió, a eso le llamamos caudillo. ¿Sí me expliqué, Valeria? ¿Sí te quedó un poquito más claro? Perfecto. Entonces, ahí aparece, ahorita hablamos de los otros caudillos, porque no fue el único. Entonces, Villa se mete con las ideas de Madero, dice estoy de acuerdo con Madero, pues al final Chihuahua no es tan lejos de Coahuila, de donde era Madero, y junta, reúne a su gente y atrapan a Porfirio Díaz, que estaba intentando escapar hacia Estados Unidos, para de Estados Unidos irse a Francia. ¿Y qué creen? Pues lo capturan y entonces lo obligan a renunciar, ¿sale? ¿Mediante qué tratado? El Tratado de Ciudad Juárez. Ese es el tratado con el que se le pone fin al porfiriato, ¿de acuerdo? Ahí terminaría el porfiriato. Nada más hemos visto la etapa 1, nos faltan las otras 3, ¿sale? Al final de esta primera etapa dijimos Porfirio Díaz, pues se va, no lo matan, ¿no? Le dan, de alguna manera le perdonan la vida, pues por los logros que tuvo en el país, pero lo mandan, se exilia, ¿no? Se va a vivir a Francia, en donde pues finalmente allá está su tumba, ¿no? En el cementerio de Montparnasse, uno de los cementerios más famosos de París, allá vive, sus descendientes siguen viviendo allá, la familia de Porfirio Díaz, sus nietos y tataranietos y todos esos viven allá todavía, ajá. Y pues allá pasó sus últimos días, ¿sale? No tardó mucho tiempo en morir, me parece que son, creo, 4 años después de que salió de México, murió, ya no duró muchos años más. Pues finalmente era una persona grande, para considerarlo en la época, pues vivió bastantes años, ¿no? Pero ¿qué sucede durante esta etapa? Pues sucede que también el señor Madero, ¿sale? Me voy a adelantar poquillo y ahorita le regreso a las siguientes etapas. Va a tomar el poder, ¿no? Y todos dirían, ay, pues ya, lo logró, ¿no? Pues ya, se acabó la independencia, digo, la revolución, ya, hasta ahí llegó. Pero pues no fue así. ¿Por qué? Porque, y aquí es donde siempre se pone difícil, esta es una constante en México, chicos, no quiero deprimirlos, pero pues se los cuento para que pues ustedes miren más allá que nuestras generaciones, que vean más para allá y se den cuenta a tiempo de cuando estas cuestiones se presentan, pero finalmente en nuestro país es una constante, ¿no? Nos prometen la luna, las estrellas, todo cambiará y ya cuando están ahí es muy difícil, ¿no? No es tan fácil, es muy fácil es prometer, pero hacer los cambios es más difícil, ¿sale? Entonces, pues, ¿qué pasó? Que Madero llegó al poder y continuó con el porfiriato. Sí, en un intento de apaciguar el país, o sea, provocó una guerra que ya después no supo cómo controlar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando es electo presidente, vuelve a contratar a la gente de Porfirio Díaz, o sea, hace que no hubo cambios. Empezó a meter a su familia
o sea, ser nepotista a su familia, al gobierno. Es decir, no les daba los cargos porque de verdad tuvieran capacidad para ello, simplemente porque eran parte de su familia. A eso le llamamos nepotismo. Madero pues resultó ser más moderado que lo que creíamos liberal. Y entonces, además, a pesar de que tuvo intentos de crear asociaciones que protegieran a los trabajadores, como la Asociación Católica de Obreros, como la Asociación de Obreros Mexicanos, llamada la CROM, ¿sale? Entonces, a pesar de que hizo estos intentos por proteger a los trabajadores, se le olvidó un pequeñísimo detalle: los indígenas, porque seguía con esta idea Madero de que lo mejor para el país es traer más industria, ¿no? Y se le olvidó pues que al final los indígenas ya estaban movilizados. Y ahí es donde aparece nuestro siguiente caudillo, ¿no? El señor Emiliano Zapata. Emiliano Zapata era un hacendado del sur de Morelos. Él tenía bastante conocimiento de cómo funcionaban la rotación de cultivos y tenía mucho acercamiento con los indígenas. Él tenía mucha herencia indígena. Si se fijan, de la mayoría de los caudillos que tenemos en pantalla, es el único que tiene rasgos morenos, es el único que tiene rasgos indígenas. El resto es blanco. ¿Sale? Y esto yo sé que a lo mejor para ahorita no es importante, pero en su momento sí lo era para los indígenas que se veían representados en los ideales de Zapata. Entonces Zapata va a ser el primero que con el plan de Ayala, ¿sale? Plan de Ayala, va a desconocer el gobierno del señor Madero, ¿sale? ¿Vamos bien? ¿Todos los ves blancos? Ay, no, este no se ve blanco. Vean. Velo, sí se ve que es morenito. Este sí se ve blanquito, este también. Este sí era poquito morenito, ¿no? Pascual Orozco, que era otro de los caudillos importantes del norte. Este sí se ve que era morenito. Color de humilde. Ay, no sean racistas. Eso sí es cierto, Moni. Dice, al final yo los veo blanco y negro a todos. Eso es cierto. Bueno, es que recuerden que la foto a color todavía no existía, muchachos. Por eso, no sé si se han fijado que hoy día han estado restaurando muchas fotografías de esta época. Salió una publicación en Facebook, no sé si, no la guardé. Se me hubiera estado bien bonita. O sea, agarraron las fotos blanco y negro, los originales, y los pintaron, así, pintores profesionales, y ahora ya esas fotos están a color, ¿no? Pero para que se den más o menos una idea de cómo eran, ¿no? Pero si ustedes buscan fotos de la Revolución Mexicana, ahí ya es una superventaja que en ese momento ya existían, ¿sale? Entonces, bueno, la cuestión es que el señor Madero gobernó y que su vicepresidente era José María Pino Suárez, el del metro Pino Suárez, ¿sale? Ahí tan famoso allá en la Ciudad de México, la calle de Pino Suárez, el metro de Pino Suárez, es ahí justo donde se encontraron Moctezuma y Hernán Cortés, ahí, ¿no? Esa avenida se llama Pino Suárez, esa que da hasta el centro, al Zócalo, ¿sale? Esa avenidota grandota. Y Madero, pues es la calle esa tan famosa que va de Bellas Artes hacia el Zócalo, ¿no? Entonces, bueno, resulta que estos dos estaban ahí de presidentes y la gente se les empezó a ir en contra. Empezó pues justamente con ahí empezaría, digamos, la segunda etapa, ¿sale? Que sería esta, ajá, porque resulta que en 1913, 2 años después de que adquirió el gobierno Madero, su mismo compadre, su mano derecha militar, ¿sale? Que era Victoriano Huerta, pues que creen que lo acusa con el Estados Unidos, que no le gustaba nada Madero, que prefería a Porfis, ¿sale? Y entonces le hacen pues un complot y nos lo van a asesinar. Asesinaron a Madero y asesinaron a José María Pino Suárez. A partir de ese momento, Victoriano Huerta toma el poder y ahí iniciaría, eso por cierto, esto último se llama decena trágica, ¿sale? ¿Por qué? ¿Cuántos días tiene una decena? A ver si es cierto que tan despiertos andan. ¿100? Decena.
no centena. A ver, ¿cuántos días tiene una decena? 10, eso sí, ¿sale? Resulta que en 10 días fueron 10 días en donde Victoriano Huerta luchó en contra de Madero, ahí en el mismo Zócalo, y por eso se llama trágica, pues porque terminó con el asesinato de Madero, que era pues en ese momento el personajazo, ¿no? Porque fue el que inició la Revolución Mexicana, ¿sale? Entonces, en el momento en que Victoriano Huerta desata la decena trágica, entonces iniciaría nuestra segunda etapa, que va en el momento en el que el mismo pueblo, porque ¿qué creen? Que cuando gobernó Victoriano Huerta todo fue terrible. La peor de las dictaduras, peor que Porfirio Díaz, ¿sale? A todo el mundo así, ¿estás en mi contra? Bye, pum, ¿no? Los mataba así. Se sabe que cargaba su revólver en la mano y que quien no, así, de cara, ni lo ocultaba ni hacía intentos por ocultarlo, ¿no? Casi, casi como sicario. Entonces, pues fue tan difícil ese periodo que ahí aparece nuestro siguiente caudillo, Venustiano Carranza, que estaba a favor de Madero, va a crear el Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe básicamente es oponerse a Victoriano Huerta. Ahí sí. Ojo ahí con los planes, ya llevamos varios, todos están aquí, ¿sale? Yo los digo de rapidito para que nos dé tiempo, pero ustedes los pueden leer con más calma en la presentación, ¿sale? Entonces ya llevamos Plan de San Luis, el que inició la Revolución Mexicana. Tratado de Ciudad Juárez, el que puso fin al porfiriato, ¿sale? Ya tenemos el Plan de Ayala, el que se opuso el que escribió Emiliano Zapata en contra de Madero. Y ya tenemos ahora el Plan de Guadalupe, en donde Venustiano Carranza se opone a Victoriano Huerta. Y al final lo va a lograr. ¿Sale? Mucha gente va a apoyar el Plan de Guadalupe, incluido en un inicio Emiliano Zapata y Villa, pero al final se van a separar, el movimiento se divide y hagan de cuenta, muchachos, que la Revolución Mexicana se volvió una locura. Había gente que apoyaba a Carranza, gente que apoyaba a Villa, gente que apoyaba a Zapata, a Pascual Orozco, ¿no? Así, a Victoriano Huerta. Había un montón de zonas que no se ponían de acuerdo. Esto ya era un lío, cada quien buscaba lo que quería, pero ¿qué era lo que querían? Apréndanselo otra vez. Carranza protegía a la sociedad media, a la clase media, todo lo que buscaba Madero, pues, ¿sale? La clase media. Villa apoyaba a los obreros, todo lo que buscaba era el bienestar de los obreros. Y Zapata apoyaba a los indígenas y campesinos. O sea, hace que todos sus planes van en función de proteger a estos sectores, ¿sale? Carranza, clase media, Villa, obreros, Zapata, indígenas y campesinos. Carranza, en un intento de hacer que todos ya pues conciliaran, creó la Convención de Aguascalientes, que es la siguiente etapa, que va de 1914 a 1917. ¿Qué pasa? Pues van a pasar diferentes, digamos, batallas y pues entre ellos, incluso por ejemplo, Álvaro Obregón, que seguía a Carranza, perdió una mano, ¿no? Ahí Villa empezó a ser perseguido en todo Estados Unidos, bueno, ¿han visto esos pósters de Se Busca? Bueno, pues había pósters de Se Busca de Villa en Estados Unidos y de todo. ¿Qué hace Carranza? Hace esta convención como una reunión para intentar llegar a acuerdos, que básicamente lo que sucedió es que cada quien quería imponerse, cada quien quería ganar, no conciliaron absolutamente nada. Lo único que nos llevamos de ahí es 2 gobiernos, o sea, otra vez nuestro país tenía 2 presidentes, los que apoyaban a la convención, cuyo presidente iba a ser Eulalio Gutiérrez, y detrás de ellos sus generales iban a estar Villa con sus dorados, acuérdense que se llaman dorados porque así se llamaba su ejército, porque pues él se llamaba Doroteo, ¿no? Entonces, su ejército de los dorados y Zapata con su ejército libertador del sur, ¿sale? Ejército Libertador del Sur. Ellos se convierten en los principales generales de esto. Y por el otro lado, tenemos a los carrancistas. Ellos se llamaron los constitucionalistas, es decir, aquellos que querían crear una nueva constitución y que esta constitución fuera la que gobernara. Y donde, por supuesto, quien iba a ser el líder iba a ser Carranza, ¿vale? Es que miren, aquí está el plan de Ayala, un poquito de la sociedad,
Ya es la decena trágica, ya lo vimos. Ahí está, miren. La División del Norte, también llamados los Dorados, comandados por Villa, quien por cierto fue el primero en utilizar el ferrocarril como arma militar, y esto también lo van a copiar en la Primera Guerra Mundial. Recuerden que la Revolución Mexicana fue antes que la Primera Guerra Mundial, ¿sale? De hecho, fue la primera revolución del siglo XX. Acá el zapatismo con su ejército libertador, aquí sí se puede ver un poquito más que es morenito, para que lo vean, ¿sale? Y acá tenemos a Carranza y a sus más fieles seguidores, Álvaro Obregón y Pablo González, ¿sale? Al final, pues, ¿qué va a suceder? Carranza va a ganar. En un intento de Villa y Zapata de firmar un acuerdo entre ellos, se dio el Pacto de Xochimilco, en donde firmaron su alianza y donde se supone dijeron que primero iba a ser presidente Villa y después Zapata. Según esto, ahí hicieron una alianza, ¿no? La cuestión es que al final Carranza va a ganar. ¿Por qué va a ganar? Porque va a crear la Constitución, ¿sale? Él va a mandar organizar a un grupo para crear la Constitución, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahí está lo que les digo del Pacto de Xochimilco, imágenes. Perfecto, muy bien. Y entonces, bueno, para cerrar, al final se crea la Constitución. Aguas, es una ley, muchachos, que les van a preguntar. Ah, miren, aquí está, ya ven, sí lo tenía. El Se Busca de Villa, miren. El póster de Villa. Mira, te daban 5,000, ¿qué serían? ¿Dólares? Por encontrarlo. Y más mal, si, 1,000 más, ¿no? Si dabas a Candelario Cervantes, a Pablo López, miren, ahí ya lo estaba buscando Estados Unidos. Entonces, bueno. Sobre la participación de las mujeres, es importante mencionar que, bueno, es la primera vez que las mujeres participan en una guerra en México, como rieleras, no nada más como enfermeras como en la Primera Guerra Mundial, sino que aquí ya combaten directamente, ¿sale? Y esto, pues bueno, hay muchas canciones y muchos corridos que lo cuentan, ¿no? Como La Rielera, La Delita, esas canciones que siempre te ponían a bailar el 20 de noviembre en los desfiles. Bueno, pues justamente representan la participación de las mujeres en la guerra. Incluso La Cucaracha. Sí saben que la cucaracha ya no quiere caminar. Habla de un personaje de la Revolución Mexicana. ¿No? Pues la cucaracha que ya no puede caminar porque le duele, le falta aquellito de fumar. Sí, en serio, buscan la letra y van a ver de quién trata. Hasta, es que no nos cantan la letra completita, pero la cucaracha está hablando de Carranza, ¿sale? Lean la letra de la cucaracha y van a ver que ahí van a encontrar una información bien importante de la historia de la revolución. Y hay un montón de corridos, ¿eh? Ahí está el corrido de Madero, hay corrido de Zapata. Búsquenlos en YouTube, están todos, los pueden escuchar y ahí te relatan justamente, hay un corrido que se llama El Corrido de San Luis, en donde cuenta toda la historia de Madero, desde que se educa en Coahuila hasta que al final la logra, para que vean. Todas estas canciones que hoy son tradicionales de nuestro país, pues al final surgieron porque era la manera en la que la gente podía enterarse de lo que estaba pasando, ¿sale? Era la forma más sencilla de enterarse de lo que estaba sucediendo en las diferentes zonas de guerra. Entonces, bueno, al final es importante, pues quería hacerles mención de la participación de las mujeres, pero les decía que tuvieran mucho cuidado porque estoy así completamente segura. Ahorita les pongo esto, pero ¿dónde está? Que les van a preguntar sobre la Constitución y hay que hacer énfasis en eso. A ver, ¿qué pasó con los caudillos? Pues al final, ya cuando se crea la Constitución, Carranza gana porque la Constitución va a ganarse con cuatro artículos muy importantes, se va a jalar al pueblo y pues evidentemente los caudillos van a perder poder porque al final pues ellos no tienen ningún cargo político y todo lo que les prometían, es decir, la gente seguía Madero porque quería tierras, ¿no? Tierra y libertad, que era el lema de Zapata, pues al final lo dio Carranza
con el artículo 27, ¿no? Entonces, o por ejemplo, todos los obreros seguían a Villa porque lo que querían era derechos laborales y los creó Carranza a través del artículo 123 y su gente, porque no solo fue él, todos los senadores y diputados que se constituyeron para crear esa constitución. Entonces, pues al final lo que sucede es que van a perder mucho de su jale, mucha gente va a irlos dejando, pero los que quedaron en la presidencia quedaron con mucho miedo de que esto se les revelaran, ¿no? El primero, por ejemplo, en quedarse en la presidencia va a ser Carranza, que va a gobernar de 1917 a 1921. Y cuando terminó su gobierno, el que le siguió, Álvaro Obregón, que era su mano derecha, muchachos, era su amigui, ¿no? Así la super alta traición, pues que creen que lo funió porque lo mandó matar. Véanlo, acá tenemos su cadáver. En aquel tiempo, no crean que soy boyerista ni que me encanta que vean cadáveres ni nada, ¿eh? Lo que pasa es que en aquel tiempo era muy común tomarse su selfie con los cadáveres. Era algo así como que muy importante. Exacto, fue el Judas mexicano. Exactamente. Ya si se han dado cuenta que ha habido varios, ¿eh? Victoriano Huerta con Madero y ahora Álvaro Obregón con Carranza y después se lo va a hacer Plutarco Elías Calles a Carranza. Bueno, ha habido varios. Cuando llegó Álvaro Obregón a la presidencia, que él es de Sonora, le provocó mucho temor que Villa fuera a tomar otra vez poder porque le dieron el perdón, ¿sale? Carranza le dio el perdón. Entonces, pues, ¿qué creen? Que ahí afuera de su casa, de Villa, pues lo balearon y aquí lo vemos, alcanzó a llegar al hospital, pero pues ahí lo mataron, ¿no? Y aquí vemos a un reportero gringo que tomó las fotos, incluso pues están en inglés, estos están en el archivo Casasola, chicos. Y poquito después mataron también a Zapata, tenían pues mucho temor de que llegara al poder y pues vean, incluso se ve golpeado, no sé si lo notan, lo golpearon y pues lo mataron. Y la gente pues a tomarse fotos con él. Ya saben que a los mexicanos les encanta la nota amarilla y la nota roja, muchachos. Sí, ultra vengativos. Es que eso eran otros momentos, chicos, pero eran otros tiempos, pero la gente pues, los políticos sí, su vida corría mucho peligro, porque ahorita son más de habladas, ¿no? Pero en aquel tiempo, pues sí, era muy, muy importante esto del poder. Y no es que ahorita no lo sea, más bien utilizan otros medios. Ahora utilizan el desprestigio en redes sociales, por ejemplo, ¿no? A crear un montón de ataques. Ahora se ataca nada más verbalmente, se levantan falsos, se buscan, como que los temones son más bien de sacar sus trapitos al sol y ya, ¿no? Y en aquel tiempo, pues había que matarlos. ¿Por qué? Pues porque no existían las redes sociales, no existía la televisión, apenas va a empezar la radio, y entonces no existe esta forma de jalar a la gente tan fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿dudas hasta aquí con la Revolución Mexicana? Pues ahora sí me voy a adelantar a sus maestros de secundaria, porque nos vamos a la última parte, ¿sale? Que es ya qué pasa después de la revolución, ¿sale? Los últimos temas, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una cronología que yo les recomiendo, por favor, estudiensela. Hice los cuadritos lo más resumidos que pude, de tal manera que ustedes tengan una perspectiva así visual y resumida de los diferentes gobiernos. Porque generalmente en los exámenes, ojo por ojo, casilla por casilla, sí, casi. Efectivamente, así casi. Entonces, generalmente los exámenes lo que hacen son meterles cronologías. Son cronologías en las que te van a pedir que vincules a un presidente con algún hecho, con algún documento. ¿Por qué? Pues porque como en historia es como muy difícil meter en varios reactivos los diferentes presidentes, lo que hacen es meter en un solo reactivo diferentes acontecimientos para que tú los vincules. Entonces,
Vamos a ver que el México contemporáneo se va a dar en 3 etapas. La primera etapa es el México revolucionario, que ya lo vimos, es todo lo que va de la etapa de Madero, la etapa de la creación de la Constitución, hasta la etapa de Agua Prieta. Ahorita vemos un poquito sobre los artículos importantes de la Constitución. La segunda etapa se llamó Reconstrucción Nacional. También le pueden encontrar con el nombre de proceso de institucionalización. ¿Por qué se llama así? Pues porque justo es el periodo en el que se van a crear las instituciones que permitan que la Constitución se lleve a la realidad. Y es que seguramente ustedes lo saben muy bien. El hecho de que se escriba una ley, vamos a suponer que ahorita el presidente crea una ley donde dice que todos vamos a empezar a entrar a las 9 de la mañana, ¿sale? Y a salir a las 2 de la tarde. Así es el horario de trabajo. Nada más porque lo dice el documento ya. ¿Funciona, chicos? Pues no, ¿no? Efectivamente no. Se tiene que poner en la realidad y es muy difícil y complicado. Ahorita vemos cómo se logra. Y por eso, como en mándeme. Por ahí, Daniela, tu micrófono se prendió. Exacto, se tiene que poner a debate, se tiene que ver si se aprueba y luego ya si se aprueba, tienen que, pues ponerle en juego. Imagínate que hay personas que dicen, pues no, yo mi venta de tamales es a las 7 de la mañana y es a la hora que me quiero parar, ¿no? Pues yo qué sé, o sea, es muy difícil que las leyes se lleven a la realidad. Ese de hecho es el problema más grande que tiene México, ¿no? El hecho de que una ley lo diga, ponerlo en práctica es mucho más complicado, ¿no? Piensen en cuántas cosas ilegales ustedes ven todos los días, que por ejemplo no se puede apartar lugares en la calle, ¿no? Eso de poner botes y eso, porque la calle es de todos, ¿sale? Según la ley es muy clara de dónde empieza tu casa, ¿no? Hasta dónde termina. La calle al final es de todos y aún así ponen botes. La gente, los policías lo saben que eso es ilegal, pero pues ni modo que haya la cantidad de policías para estar poniéndole ahí multas a todos los que lo hacen. Y a veces los mismos policías son los que los ponen y se los pasan. Entonces, imagínense lo difícil que es llevar a la realidad una ley, ¿no? Por eso se le llama así a este periodo, porque se van a crear las instituciones para intentar llevar a la realidad los artículos, que en gran medida se lograron, ¿eh? No vamos a quitarle mérito a la Constitución. En este periodo se subdivide en 3 momentos importantes. El momento en donde los caudillos de la revolución van a gobernar, estamos hablando de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles, el maximato, ¿sale? Aguas, no confundirlo con Maximiliano de Habsburgo, ese es otro, él fue emperador, ¿sale? El maximato es otra cosa, que ahorita vemos rápidamente. La última etapa de este periodo es el cardenismo, que se llama así porque gobernó Lázaro Cárdenas, el primer presidente en tener un sexenio, ¿sale? Y luego vendría ya la última etapa que le llamamos el contemporáneo, con sus 4 etapas más importantes, a la que ahorita yo ya le agregaría una más, ¿sale? Que serían 5. En la etapa del civilismo, es decir, donde ya nuestros presidentes no van a ser militares, o sea, vean cuánto tardamos, ¿eh? Desde hace 50, 70 años aproximadamente, ¿sale? En nuestro país los que gobiernan son civiles, profesionistas, no militares. Todos los anteriores, Lázaro Cárdenas, Obregón, todos eran militares, casi, excepto Benito Juárez y Madero. El resto, todos eran militares. La segunda etapa va a ser el desarrollo estabilizador, la tercera el desarrollo compartido y la última etapa le llamamos el sexenio de crisis o la introducción del neoliberalismo. ¿De acuerdo? Vamos a ver rápidamente cada una de la manera más rápida. A ver, les decía, haciendo una síntesis de lo que vimos de la revolución, ¿sale? Triunfa el bando constitucionalista de mano de Carranza, ¿sale? Como parte de Carranza, él se le van a presentar que su gobierno fue conservador, que intentó restaurar la paz después de la revolución y le fue muy difícil, que tenía que reorganizar al ejército para que no hubiera bandos que se fueran unos con chana y otros con chona, ¿verdad? Que tenía que evitar, se supone que tenía que evitarlo y al final lo hizo, la represión de obreros y campesinos. Se enfrentó a muchos conflictos con Estados Unidos. ¿Se acuerdan lo que les conté del telegrama Zimmerman, no? De que, a ver, ustedes acuérdense, yo ya se los conté. ¿Se acuerdan de qué decía el telegrama Zimmerman? De la Primera Guerra Mundial. Ahí les va el tip. Tiene que ver con la razón por la que Estados Unidos entró a la guerra.
¿Qué decía ese telegrama? Que se metieran. Exacto, exacto, Moni, muy bien, exacto, Víctor. El telegrama decía que le iban a ayudar a México a recuperar el territorio, ¿se acuerdan? Si entraba la guerra, justo, ¿no? Por eso decimos que como Carranza se llevaba muy mal con Estados Unidos, los Estados Unidos ni dijeron nada, se lo guardaron, se lo dejaron muy calladito, ¿vale? Y pues acá, por eso miren, aparece ahí que Carranza tenía simpatía con los alemanes. Pues sí, claro, los alemanes lo buscaban para hacer una alianza, nada más que él no se enteró, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo le va a hacer para evitar todos estos conflictos, esta situación? Con la Constitución. La Constitución de 1917 tiene 4 artículos, aquí les enmarco 3 porque son los que más aparecen, pero son 4 que fueron bien, bien definitivos. Óiganlo de una vez, ninguna constitución del mundo los tenía, ninguna, ¿sale? Nuestra constitución fue la primera del mundo en tener estos artículos. 1, el artículo 3, que establece la educación laica. ¿Qué significa laico, dijimos? Laico, laico. A ver si se acuerdan. Exacto, que no tiene ninguna religión. En las escuelas no se debe enseñar religión. Si tú particularmente quieres que tengas una escuela religiosa, la vas a pagar, o sea, van a ser privadas, pero la educación va a ser pública para todos, ¿no? Y va a ser laica, no se enseña catecismo ni nada de esto, ¿no? Ya si tú lo quieres aprender, será por fuera. Obligatoria para todos, ¿sale? Y gratuita, se supone, ¿no? Que al final no alcanza, pero bueno, gratuita, ¿no? Que no la tenías que pagar, ¿sale? No como una escuela privada que pues pagas tu colegiatura, ¿sale? Un poquito lo que está sucediendo acá, ustedes pagan por su curso, ¿sale? Entonces, bueno, artículo 27, ¿sale? El artículo 27 fue también así tremendo, porque era la primera vez en la historia del mundo en donde en una constitución se decía, a ver, las tierras que demarcan nuestros límites territoriales, ¿sale? Nuestros límites geográficos, territoriales, son de la nación y por tanto los recursos que hay en este país nos pertenecen a nosotros los mexicanos, ¿sale? Por tanto, si llega un inglés, anda navegando por Veracruz y se encuentra con un yacimiento petrolero, ese petróleo no es de él, por mucho que lo haya encontrado, está dentro del territorio mexicano y por tanto le pertenece a México. ¿Sí se entiende? Artículo 27. Además, el artículo 27 habla de la repartición de tierras. Como las tierras son de los mexicanos, pues se le debe repartir tierras a todos los indígenas y campesinos que ya eran suyas desde mucho antes que llegaran los españoles. ¿Sí? ¿Se entiende el artículo 27? Así es, Víctor. De hecho, el primero en copiar nuestra constitución va a ser Rusia, con la Revolución Rusa. ¿Vale? Luego viene el otro artículo que este artículo modificó el mundo, muchachos. En serio, se los juro. El artículo 123, que habla sobre el derecho de los obreros. Habla sobre todos los derechos que tenemos los trabajadores y por supuesto también sus obligaciones, ¿no? Cosas que no deben realizar nuestros patrones, cosas que nosotros como trabajadores no podemos hacer. Y también nos habla del seguro laboral, que si nosotros tenemos exactamente, no es tuyo, es del país, ¿no? Porque al final, o sea, es tuyo, pero no es tuyo directamente, ¿no? Que se lo rateen en el gobierno, eso es otra cosa. No es tuyo porque tú no puedes, digamos, usarlo para vender, ¿no? Pero de alguna manera es tuyo porque se supone que ese dinero se invierte en el bienestar del país, ¿no? Por ejemplo, como el pago de impuestos. Se supone que debe ser para pagar baches, para pagarle a los polis, a nosotros los maestros que damos clases en escuelas públicas, etc., etc. Pero de repente pues se ratean el dinero y entonces no alcanza para nada, ¿verdad? Entonces, bueno, o sea, no es tuyo. Sí, está bien, Víctor, yo tratando de maquillarlo, pero tienes la razón. Entonces, el trabajo, los derechos laborales, sí, por ejemplo, vamos a suponer, ¿se acuerdan el ejemplo que pusimos de que si nos quedábamos sin manita te corrían? Ahora ya no, ¿no? Todos los trabajadores tienen derecho a un seguro laboral y entonces si tienen un accidente en el trabajo, pues tienen derecho a ser protegidos, ¿no? Bajo la ley. Y entonces a darles una indemnización o una pensión
que es lo que generalmente le llaman a los pensionados, ¿no? Cuando se tienen que retirar del trabajo por cuestiones de salud o porque ya quieren retirarse, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos artículos que se fueron modificando, también hay que decirlo, chicos, estos artículos han sido modificados cada que hay reforma. Seguramente han escuchado, ¿no? Durante el gobierno de Peña Nieto se reformó el artículo 27. Así es. Durante el gobierno de fulanito de tal se reformó el sistema educativo. Ahí está otro. Significa que estos artículos han ido cobrando diferente vigencia y se han ido modificando un poco, ¿sale? Entonces, bueno, la cuestión, el otro artículo que yo les decía que no aparece aquí, pero es el 130. ¿Por qué? Porque en el 130 se establece que la separación iglesia y Estado, es decir, que ninguna iglesia, ¿sale? Ninguna religión puede irrumpir en los asuntos del gobierno de nuestro país. Por eso también es muy importante, ¿no? Porque mantiene el vínculo o los logros de Benito Juárez de la separación iglesia y Estado, pues se mantienen en ese artículo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pesan tanto, son tan largas las presentaciones que pesan mucho y cuestan trabajo, ¿no? Para explicar este periodo, les digo, como es muy difícil porque está atascado de presidentes y generalmente en el examen vienen así, por eso se los pongo mediante una línea del tiempo, ¿sale? Para que ustedes la puedan estudiar. Yo les voy a dar generalidades de cada gobierno, pero ustedes ya allá en casita, con más tiempo, agárrense todos los días 1, 2 diapositivas, léanlas con más detalle y realicen 2 o 3 reactivos que tengan que ver con ese tema. Yo ya les mandé un montón para que pudieran practicar, de tal manera que se estén manteniendo activos todo el tiempo con estos temas, ¿sale? Del 20 al 24 va a gobernar Álvaro Obregón, ¿sale? Después de que asesinó a Carranza. Del 24 al 28 va a gobernar Plutarco Elías Calles. En medio de este gobierno se va a dar un movimiento armado llamado la Guerra Cristera, que se llama así porque la iglesia se opuso al gobierno de Plutarco Elías Calles por el artículo 130 y porque Plutarco Elías Calles era bastante ateo y no creía en la religión católica y esto molestó tanto pues a los padres, ¿no? A los padrecitos, a los clérigos, a los arzobispos, a los cardenales, pero también va a molestar mucho a los indígenas, quienes son hasta la fecha muy religiosos y que estos van a iniciar una guerra en contra de este gobierno, que al final va a terminar porque en 1928, ¿se acuerdan lo de la no reelección? Para que vean que México y sus absurdeces, pues a Obregón le valió. O sea, 11 años de pasar en guerra en nuestro país para que este señor Álvaro Obregón modificara la ley y en 1928 se reeligiera. Se reeligió, pero aquí, como ya dijimos que tenemos muchos Judas, Plutarco Elías Calles, no se sabe abiertamente, pero se cree que Plutarco Elías Calles lo mandó matar. Salió de un restaurante llamado La Bombilla y ¡pum! Le dispararon a Álvaro Obregón y hasta ahí llegó. El problema es, como ustedes saben, que cuando un país se asesina, muere por alguna razón el presidente, se tiene que convocar elecciones. No tenemos vicepresidente. ¿Ya se habían dado cuenta de eso? Que no tenemos vicepresidente. Ahí les va la alerta de spoiler, asesinaron a Obregón. Ahí les va. Nuestro país, si se fijaron, por esta onda de que se matan unas a otros, el presidente, o sea, el vicepresidente generalmente es el contrapeso del presidente y siempre lo mandaba a matar. O al revés, ¿no? Era tan su amigo y tan aliado, como en el caso de Madero, pues que lo seguía donde iba y entonces no había contrapesos para el presidente y hacía lo que quería. Entonces, en nuestro país no es como en Estados Unidos que tiene la figura del vicepresidente, que sería así como el segundo al mando, ¿no? Por ejemplo, cuando Biden se va, no sé, a China a hacer tratos, el que se queda en ese momento en Estados Unidos gobernando es el vicepresidente. En nuestro país tenemos una figura similar que se llama secretario o secretaria de gobernación, en este caso, pero ellos nunca, nunca van a poder figurar como presidentes. O sea, si se muere nuestro presidente, cualquiera que sea, no se ocupa el secretario de gobernación. La obligación, fíjense qué atención, quién se queda, es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿sale?
¿Por qué? Porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia no llegó mediante ningún voto. Es decir, el tercer poder, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los tres poderes? Ejecutivo, legislativo y judicial. El presidente del judicial se va a hacer cargo del ejecutivo, pero su trabajo es convocar a elecciones. Ese es su trabajo. Exacto, para evitar complots y para evitar esto de que haya un sistema antidemocrático. El que se queda no es alguien que ya va a ser para toda la vida, no. El presidente de la Suprema Corte solamente va a sustituir al presidente porque murió y su trabajo así específico es convocar elecciones en menos de 6 meses para jalar candidatos y hacer una votación y ahí está. Ese es el trabajo que tiene el presidente de la Suprema Corte si muere el presidente. Ajá. Exacto, democrático, encomillado. Tienes toda la razón, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que cuando se muere Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles no podía asumir el gobierno, ¿no? Porque si él se hubiera reelegido luego, esto hubiera sido demasiado sospechoso. De hecho, de por sí, ya todos los periódicos andaban ahí diciendo que él había sido el culpable. Les digo que se sabe a leguas. Es como cuando mataron a Colosio, que me habían dicho que no sabían, pero también Carlos Salinas se sabe a voces, es un secreto a voces que él lo mandó matar, ¿no? Que era el presidente que estaba antes de él. Entonces, ¿qué sucede? Pues que se nombra un presidente interino, es decir, no dejan al presidente de la Suprema Corte, sino que Plutarco Elías Calles mete las manos para dejar como presidente interino a Emilio Portes Gil, ¿sale? Es presidente interino, es decir, no llegó mediante el voto, lo pusieron ahí de mientras y gobernó un año, ¿sale? Un año, del 28 al 29. ¿Cuál era su trabajo? Pues convocar elecciones, lo que les acabo de decir, ¿no? ¿Qué pasaron en ese periodo de Emilio Portes Gil de importancia? Terminó la Guerra Cristera, ¿sale? Y se dio la crisis del 29, eso también muy importante. Cuando convoca elecciones, el que va a ganar va a ser Pascual Ortiz Rubio. Y después vamos a tener a Abelardo Rodríguez. Hago aquí un paréntesis para decirles que de este año, 1928, y hasta 1934 se le llama maximato. ¿Por qué se le llama así este periodo? Porque Plutarco Elías Calles gobernó durante todos esos años sin ser el presidente. En aquel tiempo, el apodo que le pusieron, así como al de ahorita le dicen peje, ¿no? O al del anterior le decían competón, ¿no? A este Plutarco le decían el jefe máximo de la revolución, porque de los revolucionarios que vimos, si te fijas, ya era el único que quedaba, y Cárdenas, ¿sale? Ya se había muerto Obregón, ya se había muerto Carranza, ya se había muerto Villa, ya se había muerto Zapata. Entonces, el único que quedaba era Plutarco Elías Calles y fue el jefe máximo de la revolución. Así le apodaban. Así salían en los periódicos. ¿Y por qué se le llama maximato? Pues porque es el periodo en donde el jefe máximo gobierna, ¿sale? Gobernó detrás de la silla presidencial, manejaba como títeres a Emilio Portes Gil, a Pascual Ortiz Rubio y a Abelardo Rodríguez, diciéndoles qué tenían que hacer y qué debían crear, y entonces gobernó sin ser presidente, ¿sí? ¿Se entiende por qué se llama maximato? ¿Cómo se sabe? Porque abiertamente él lo dijo. De hecho, ahí van algunos datos curiosos. Para evitar, bueno, no son datos curiosos, más bien son datos que luego suelen venir en los exámenes. Para evitar esto de que el jefe máximo perdiera el control, él fue el primero, y aquí atención, es donde aparece nuestra primera víctima, ¿sale? Plutarco Elías Calles, ¿saben cómo le hizo para controlar sin ser presidente? Muy fácil, con un aparato que ahorita existe, muy importante. Creó un partido político. El partido político se llamaba Partido Nacional Revolucionario, por sus siglas PNR. Partido Nacional Revolucionario. ¿Te suena? ¿No? Ahorita vamos a ir develando ese misterio. El que es ahora el PRI. Muy bien, Moni. Exactamente. Él creó este primer partido. Antes de llamarse PRI,
pasó por 3 procesos, ¿sale? Primero se llamó PNR o Partido Nacional Revolucionario, después se llamó PRM o Partido de la Revolución Mexicana y posteriormente se va a llamar, ahora sí, como lo conocemos, se va a llamar PRI, Partido Revolucionario Institucional. Aquí está, ¿sale? Estos cambios tuvieron significaciones, ¿eh? No crean que nada más cambió de nombre y ya. Cuando lo creó Plutarco Elías Calles en el 29, lo que hizo fue justo, ¿quieres gobernar? Pues entrale a mi partido y yo decido quién va a ser el candidato, le voy a decir en qué gobernatura, le voy a decir cómo gobernar. Así lo hizo, mediante el partido político, ¿sale? Después, en el 38, con Lázaro Cárdenas, se dio cuenta Lázaro Cárdenas es uno de los presidentes, si no es que el único, de los que es más querido en este país. Yo creo que después de Benito Juárez, el más querido. ¿Por qué? Porque consideró las necesidades de los obreros y de los campesinos. Los metió al partido, o sea, para que estuvieran representados, los metió al partido y por eso cambió de nombre. Como que fue un partido más abierto, no nada más ciertas personas electas que había elegido aquel presidente, no. Aquí él ya metió a obreros y campesinos, por eso cambia de nombre. Y posteriormente en el 46, con Manuel Ávila Camacho, ¿sale? Cambia a su nombre actual, el PRI. En medio de esto, aquí en el 39, va a surgir el otro partido en ese momento eran contrapeso, ahora ya son ultra aliados, pero en ese momento eran súper enemigos, que va a ser el Partido Acción Nacional, ¿sale? Hasta los años 90, principios, finales de los 80, principios de los 90, va a surgir el PRD o Partido de la Revolución Democrática, que era, pues, se dice que es el primer partido de izquierda de nuestro país, y luego así ya fueron surgiendo los demás, ¿no? El PT, Morena, Movimiento Ciudadano y todos los ahora partidos que existen que nos hacen gastar todos nuestros impuestos, ¿sí? ¿Dudas con eso? ¿De cómo le hizo Maximato para controlar? Entonces, la cuestión es que durante el maximato pasaron infinidad de cosas, pero mencionamos al menos las más importantes y al final está el gobierno de Lázaro Cárdenas, que es el primer sexenio. Ahora, vamos a ver de manera, digamos, ya resumida esto que les acabo de decir, ¿no? Los gobiernos que representaron la reconstrucción nacional, ¿sale? Se representaron primero por el caudillismo, que duró 8 años. El primero va a ser Obregón, cuyo acontecimiento más importante es la rebelión de la Huerta, ¿sale? La irrupción del artículo 27, perdón. Y después el gobierno de Plutarco Elías Calles, cuyos aspectos importantes fueron la cristiada o la revolución cristera o la guerra cristera y el Partido Nacional Revolucionario, que acabamos de mencionar, ¿sale? Después vendría el maximato, del 28 al 34, con 3 presidentes, ¿sale? Emilio Portes Gil, el que le tocó la crisis del 29, Pascual Ortiz Rubio, que atención con esto, puede ser otro dato curioso que aparezca en el examen. Pascual Ortiz Rubio ha sido el único presidente de nuestro país que ha renunciado. O sea, no acabó su gobierno, ¿vale? Si se fijan acá en la línea del tiempo, nada más gobernó poquitos años. Le tocaba gobernar 4 y no los gobernó completamente. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Pues porque Plutarco Elías Calles lo presionaba mucho y él se quería salir del huacal. Él quería gobernar sin la presión de Plutarco Elías Calles. No lo dejó y antes de que lo mataran, Pascual Ortiz Rubio dijo, ¿saben qué? Bye bye, me rindo y renuncio. ¿Sale? Renunció. Durante su gobierno se dio, por ejemplo, la construcción de CU, ¿sale? CU, Ciudad Universitaria, ahí donde está la UNAM. Eso se construyó durante su periodo de gobierno, por ejemplo, ¿vale? Luego vendría Abelardo, bueno, empezó la idea, todavía la construcción como tal ya no estaba, pero ahí empieza. Después, Abelardo Rodríguez es el que creó el plan sexenal. Si se fijan, cada presidente actualmente cuando llega al poder dura 6 años, ¿sale? Sin reelección, solo 6 años. Y además ellos están obligados a meter, cuando inician, un plan de desarrollo. Es decir, el plan que va a ser su gobierno, el plan que van a trabajar durante esos 6 años. A eso se le llamó plan sexenal. El primer presidente en gozar de este plan sexenal, ¿sale? Va a ser Lázaro Cárdenas.
cuyo trabajo fue inmenso y es muy reconocido no solamente en México, sino a nivel internacional, porque creó el ejido, que es decir, la repartición agraria masiva, en donde se les dio muchos pedazos de tierra a los campesinos y a los indígenas para que pudieran vivir, ¿no? Del campo. La educación cambió de nombre a una educación de corte socialista, en donde se buscaba que esto de los uniformes que ahora llevamos, que todos sean igualitos, surgió ahí. No existían escuelas privadas, ¿sale? Todas las escuelas eran públicas y todas llevaban exactamente los mismos contenidos. De ahí que por eso llamaban a su escuela educación socialista. También, por último, se dio la expropiación petrolera. ¿Qué significará expropiar? Expropiar, pues que ya no es tuyo. ¿A quién le quitó lo suyo del petróleo? Ahí les va, porque luego esto no se entiende. Lo que sucedió es que, si se acuerdan, desde el Porfiriato, Porfirio Díaz prestó el espacio para que Inglaterra, Alemania, Estados Unidos vinieran y explotaran el petróleo, porque México no tenía la suficiente tecnología para sacar petróleo. Entonces, les dio concesiones. Porfirio Díaz le dijo a, no sé, Inglaterra, usted doy estas tierras para que saques petróleo, tú puedes venderle a México petróleo y así todos parejos, ¿no? Así era la idea. Pero si se fijan, si Inglaterra extrae petróleo mexicano y lo vende en otros países, está violentando el artículo 27, porque ya dijimos que el artículo 27 dice que todas las riquezas del país le pertenecen al país. Y entonces, ahí es donde llega Cárdenas y dice, lo que están haciendo, señores, es ilegal, porque la ley dice que esto es nuestro. Y entonces, ¿qué creen? Los expropia, o sea, les quita lo que era suyo, ¿no? En ese momento, que son las tierras que pues en realidad son de México y que los corre, mis chavos. Corrió del petróleo, de la extracción petrolera a Inglaterra, a Alemania, a Francia, a Estados Unidos. Estos, bueno, ni les cuento, ¿no? Odiaban a Lázaro Cárdenas, pero ¿cuál fue el beneficio? Pues que en ese momento creó Lázaro Cárdenas lo que se llamó Petromex y que después cambiará de nombre a Pemex, ¿no? Que es la institución que se encarga de extraer petróleo mexicano, ¿sale? Entonces, esto pues hizo que México, ¡pum!, se fuera al cielo y entonces empezó el periodo del milagro mexicano, ¿no? Porque nuestro país de la venta de petróleo empezó a enriquecerse mucho. Es muy sabido que de las remesas y ganancias que se tiene del petróleo se paga, por ejemplo, la educación en México, que se pagan la luz, por ejemplo, pública, etcétera, etcétera, etcétera. No, ninguno perdió su trabajo. O sea, bueno, en su momento sí, porque ellos los corren, pero en realidad lo que sucedió es que Lázaro Cárdenas contrató a la gente que ya sabía trabajar en la extracción de petróleos, pero ahora trabajaban para petróleos mexicanos, no para Inglaterra. Y es que cuando Inglaterra llega y extrae el petróleo, él lo vende. ¿Y a quién se le queda? Pues a ellos. Y ojo, yo digo Inglaterra, pero en realidad eran personas. O sea, no era el país como tal el que extraía el petróleo, sino era gente de Inglaterra que venía a invertir en México. Por ejemplo, de Estados Unidos, no sé si ustedes sabían, pero Rockefeller, el hombre más rico en su momento en Estados Unidos, tenía extracción de petróleo en México. Cuando se la quitaron, pues claro, el que pierde dinero es él, ¿no? ¿Y quién lo gana ahora? Pues el país, México, ¿no? Digamos que tenemos trabajadores mexicanos, las riquezas del petróleo se le quedan a México y esa fue su gran ventaja y por eso nuestro país empezó a irse a la alza económicamente, ¿sale? Por otro lado también, Lázaro Cárdenas dijo, a ver, ¿cómo le hacemos? Nuestro país ya tiene petróleo, ¿no? Y tenemos ahí lo que dejaron estos países, estas naciones de construcciones petroleras, pero necesitamos ingenieros que sepan extraer petróleos. ¿Cómo le harían ustedes para no tener que contratar extranjeros? ¿Sabe qué se le ocurrió hacer a Lázaro Cárdenas? Dijo, si hago una escuela en donde yo tenga mis propios ingenieros y que ellos se encarguen no solamente de la extracción de petróleo, sino del trabajo en la mina, sino de la construcción de ferrocarriles, la construcción de medios de transporte, de medios de comunicación, tener los expertos en química, mis propios ingenieros. ¿Alguien sabe cómo se llama esa escuela? ¿Esa escuela que inventó Lázaro Cárdenas? Sí, es una universidad. Que no lleva el nombre de universidad, pero
Sí, es una uni. A ver, fíjate, ahí están las pistas, ¿eh? No, la UNAM ya existía desde Benito Juárez y con Porfirio Díaz lleva su máximo esplendor. No, no se llama así. A ver, piénsele, es una universidad en nuestro país, de las mejores de nuestro país. De hecho, creo que es la tercera mejor en el último ranking, ¿sale? La primera es la UNAM, la segunda es el TEC, la tercera es esta universidad que yo les digo, que se encarga de la formación de ingenieros. Exacto, el Politécnico, muy bien, el Instituto Politécnico Nacional. Y este fue un golpe al maestro, porque dijo, bueno, ya no vamos a depender del extranjero, vamos a formar a nuestros propios ingenieros. Observen cómo el gobierno de Lázaro Cárdenas tenía como bien claro que lo quería, ¿no? A ver, el país está en crisis, ¿de dónde lo sacamos? ¿Qué tenemos mucho? Petróleo. Vamos a quitar de en medio a estos que extraen el petróleo y se quedan con la riqueza para quedárnosla nosotros. ¿Cómo le hacemos para trabajarlo? Vamos a formar a nuestros propios ingenieros. Es un programa, a eso se le llama un plan sexenal, ¿sale? Es tener la noción de un periodo de tiempo, cómo vas a desarrollar al país, ¿de acuerdo? ¿Dudas? Entonces, me adelanto. Aquí, ojo, esto ya se los mencioné, ya todo lo que les estoy contando, se los dejo aquí en lectura, que es el maximato, cómo fue la muerte de Álvaro Obregón, todo para que si ustedes quieran volver a repasar, ustedes tengan esto ya sintetizadito, ¿sale? Para tenerlo a la mano y poderlo estudiar, todo lo que yo les platiqué. Miren, aquí está el primer Pretomex. ¿Ya vieron? No se llamaba Pemex, ¿sale? Petromex. Vámonos rápidamente con los últimos sexenios. Que ya nada más tenemos unos 5 minutitos para mostrarlos. Después de Cárdenas, vamos a tener los siguientes gobiernos. Primero, el de Manuel Ávila Camacho, ¿sale? Y después el de Miguel Alemán Valdés, que es el primer gobierno civil. Miguel Alemán Valdés va a ser el primer presidente ya del siglo XX que no es militar, ¿sale? De hecho, él estudió en la UNAM, ¿sale? Estudió ciencias polacas ahí en la UNAM y los primeros egresados que tuvieron fueron de la UNAM. Cuestiones o sistema que vivió este periodo, a ellos les tocó vivir las remesas o la ventaja que se vivió de la Segunda Guerra Mundial. Por eso este gobierno se le llamó el civilismo, porque él es civil, pero por otro lado el sistema económico se llamó sustitución de importaciones. Se llama así porque México sustituyó los productos de los países que estaban en guerra. Por ejemplo, Estados Unidos mandó muchos hombres a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, ¿y qué hizo? ¿Dejó que sus fábricas no se trabajaran? No, contrató muchos mojados. De hecho, surgió el programa Braceros, en donde se le permitió a muchos mexicanos, migrantes, ir hacia Estados Unidos a trabajar. Como México sustituyó las importaciones de muchos países que estaban en guerra, exacto, mandó a los esposos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que nuestro país se fue al cielo. Yo sé que la Segunda Guerra Mundial fue terrible, pero para México fue un exitazo, muchachos, ¿sale? Porque le fue muy bien económicamente hablando. Y eso trajo otro fenómeno llamado el milagro mexicano, que es este periodo en donde México vivió la mejor de sus crecimientos económicos, la gente empezó, ¿se acuerdan? Estas familias que tenían 13, 14 hijos surgieron en este periodo, ¿no? No había televisión todavía, muchachos, porque además se podían dar el lujo de mantener estas familias, la gente empezó a migrar del campo a la ciudad, empezó a haber una explotación demográfica tremenda, empezó a crecer las ciudades, entonces todo empezó a crecer y por tanto se tuvo que empezar a construir más escuelas, más casas, más de todo eso, ¿de acuerdo? Para cerrar, entonces, Manuel Ávila Camacho, aquí aparecen los aspectos más importantes de su gobierno, después viene Miguel Alemán, la transformación del PRI, de la que ya hablamos, ¿sale? Es que no sé por qué se está tardando esto tanto, es que quiero irme directo a los resúmenes. Ahí está. Después el desarrollo estabilizador con el gobierno primero de los Adolfos, le llaman, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, en donde empezaron ya otra vez movimientos sindicales, porque empieza a irse a pique
Exactamente, Víctor, la mitad de la vida era pasársela embarazada, ¿no? Porque además no había anticonceptivos, empezaron en los años 70, ¿no? Entonces, pues y luego con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, aguas, seguro, estoy convencida de que les va a venir una pregunta de Gustavo Díaz Ordaz. Recuerden que durante su gobierno se dio el movimiento estudiantil del 68, ¿sale? Ese movimiento en donde asesinaron a un montón de estudiantes porque estaban en contra de la represión de Gustavo Díaz Ordaz. También recuerden que durante el gobierno de este señor se dio las Olimpiadas, ¿sale? Las únicas Olimpiadas que hemos tenido aquí en México. ¿Ganaron los de los antojitos? Ah, sí, claro. Uy, sí, por supuesto. Todos los que tenían puestitos, esos fueron los que más enriquecieron, ¿sale? Y después vendría, ya, el último, que sería el gobierno de Luis Echeverría. Uy, sí, sí, sin duda, ¿eh? Las garnachas se hicieron millonarias. El gobierno de José López Portillo, ¿sale? Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, y ya más hacia acá, después de Salinas, tendríamos Ernesto Zedillo, ¿sale? Que ya serían los gobiernos del neoliberalismo, este nuevo sistema que tenemos actualmente, ¿sale? Vendría Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. ¿De acuerdo? Insisto que los resúmenes aquí vienen todos, ¿no? Como el aspecto más importante de cada uno de ellos. Yo solamente les menciono así como los datos más relevantes. Y aquí, miren, si se fijan, entran y les puse en cada gobierno, así como las cosas más destacadas que aparecieron en cada uno de sus gobiernos, para que ustedes los tuvieran. Y al final, ahí está, ¡tatán! Ya tenemos ahí un súper resumienzazo de todos estos presidentes con los que me gustaría cerrar. Yo aquí cuando hice esta presentación cerré con Felipe Calderón, pero recuerden que ya tenemos dos más, ¿no? Peña Nieto y el actual. Entonces, el México contemporáneo, todo se centró en la sustitución de importaciones, en la riqueza que dejó la Segunda Guerra Mundial. Con ello vino el milagro mexicano, que le tocó a Manuel Ávila Camacho y a Miguel Alemán, cuyo es el primer presidente civil. Al sustitución de importaciones vino el desarrollo estabilizador, que significó tratar de estabilizar la moneda y la inflación, porque nuestro país ya empezaba a entrar nuevamente en crisis. A esto le tocó a tres presidentes, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. La crisis no se solucionó. ¿Por qué? Porque vino las Olimpiadas, el movimiento del 68 y nuestro país además entró en una nueva crisis porque a nivel mundial se dio una crisis petrolera. El precio del petróleo se desplomó y como nuestro país depende del petróleo, se vino abajo. De hecho, es una crisis que exactamente, Víctor, imagínate yo, también ya estoy mareada. Es una crisis que pues no hemos salido de la crisis de los años 70. Entonces surgió el movimiento o el sistema económico llamado desarrollo compartido que inició Luis Echeverría y después José López Portillo que intentó y puso todo en manos del petróleo, que no funcionó. Según él iba a matarse por desarrollar el peso y hasta salió llorando porque no lo logró y toda la onda. Hay videos en YouTube, chéquenlos cómo llora, ¿sale? Porque es muy gracioso y además hasta fingido, en serio. ¿No? Como esto no funcionó y se vino la Guerra Fría, ¿se acuerdan? Y después empezó la política neoliberal, se vinieron los gobiernos de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, aunados del nuevo gobierno panista de Vicente Fox y Felipe Calderón, en donde ellos, si se fijan, le dieron todo al privado, ¿vale? Todas las empresas que habían sido del país fueron vendidas a privados, ¿no? Por ejemplo, Teléfonos de México se vendió a Carlos Slim, convirtiéndose en Telmex, ¿no? Los canales de televisión que hoy día llamamos de la tele nacional, en realidad, pues antes eran para todos sus ganancias y ahora son TV Azteca, Televisa, ¿no? Las principales, por mencionar algunas. La Comisión Federal de Electricidad también, la electricidad hoy pertenece a un grupo privado.
Y todo esto que dio forma a quienes somos hoy con el sistema neoliberal y que hoy se supone pues están intentando echar para atrás, pero pues no se ha visto un cambio así tan tajante, ¿no? No lo sé en el futuro. Si quieren de eso hablamos algún otro día. Pero de momento ya tienen como un resumen muy general. Les pido por favor echen una leída, una revisada, porque son muchos datos, pero con que ustedes tengan este mapa mental digo este mapa conceptual claro, les recomiendo, apréndanse el nombre del sistema y qué presidencias, así, de memoria. Y con eso ya están del otro lado, porque son las preguntas que suelen venir. ¿De acuerdo?